a saltar de la leyenda a la realidad y vamos a hablar un poquitín del único caso documentado de licantropía clínica y además documentado aquí en España. Si te parece, vamos a hablar un poquito sobre Manuel Blanco Romasanta, ¿vale? El único hombre lobo español, bueno, el único hombre lobo documentado científicamente. Eso es un caso, bueno, es una pena, ¿no? Porque realmente a posteriori, ya digamos con ciencia, es que claro, tampoco me gusta decir ciencia moderna porque parece que es que todos los anteriores eran estúpidos, ¿no? Y nada por nada, sí. nada en ese sentido, ¿no? Pero lo que sí que hay, más que ciencia moderna, cuando me refiero a ciencia moderna, es que hay veces que un mismo objeto o una misma historia puede ser estudiada desde diferentes perspectivas, ¿no? Entonces, cuando encontraron el caso de Romasanta, que es un caso interesantísimo porque él lo va explicando entero, ¿no? Y claro, eso lo van escribiendo, porque no deja de ser un juicio. O sea, un juicio de, ¿usted por qué mató a estas personas? Y, bueno, porque había una fuerza dentro de mí que cuando cae determinada hora de la noche se despierta en mí un poder, ¿no? Que yo noto que mis manos se convierten en garras y yo pierdo la razón y yo ataco a las personas y tal, ¿no? Entonces, bueno, esas personas pues tuvieron un diagnóstico, que no digo que esté errado, simplemente que a lo mejor hoy podría ser complementado. Claro. Porque sabemos que hay un tipo de enfermedad en que la persona, y de hecho es curioso porque en el DSM, ¿no?, está como un tipo de esquizofrenia. Y es una pena porque en realidad habría que estudiarla como algo diferente. Pero bueno, un tipo de esquizofrenia o de delirio, ¿no?, de delirio melancólico, hoy en día está considerada la licantropía, que son efectivamente personas que no pueden escapar de la idea de que son hombres lobo. A ver, hombres lobo. Cuando digo hombres lobo, a veces que es lobo, pero bueno, nosotros decimos hombres lobo por englobar un poco, ¿no? Lobo, perro, bestia, ¿no? Bestia. Entonces, es muy curioso porque, a ver, voy a decir una barbaridad, pero ahora lo explico mejor. Eso es real. Me explico. Se han hecho estudios en estas personas y cuando se da esa supuesta alteración, ¿no?, de que yo creo que me estoy convirtiendo, dentro de su cerebro hay actividades inusuales. O sea, que para esa persona es imposible escapar de ese trance porque su cerebro le está engañando y realmente él está viendo lo que dice que le pasa. O sea, él ve que sus manos se convierten en garras o él ve que tiene una furia inusitada, ¿no? Y, bueno, ¿y esto cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser que él no pueda escapar a eso si las personas normales no ven? Digo, bueno, pues una parte es que él está delirando, pero también hay que mirar que una parte del cerebro también no está funcionando correctamente y le está haciendo que no pueda escapar de esa fantasía. Para él esa fantasía es real. O sea, su caso es que el hombre es lobo de verdad, porque dentro de su cabeza le están pasando cosas diferentes a nivel cerebral. O sea, que cuidado. Eso lo sabemos hoy. Probablemente si a Romasanta le hubieran puesto, en aquella época no había todo esto, ¿no?, pero le hubieran puesto, hubieran visto que su cerebro se activaba de una manera especial en el momento en que él decía que perdía la cabeza, ¿no? Eso lo sabemos hoy, no lo sabíamos en ese momento. ¿Qué otras cosas no sabíamos? Por ejemplo, sabíamos, y esto va a ser un boom, que el caso de Romasanta, por algunas descripciones médicas que nos han llegado, lo que pasa es que esto lo tendría que ver un experto, más experto que yo, pero si podía tener hermafroditismo, perdón, que la palabra también cuesta. Hasta entonces, los 8 años se le consideraba niña, ¿verdad? Claro, entonces, bueno, una persona, claro, hoy dice, pero ¿y eso qué más da? Bueno, ¿qué más da, hijo mío, en el siglo XXI? Claro, en aquel siglo no es que más da. En aquel siglo ese niño o niña debía sentirse atrapado, fuera de todo. Dice, pero ¿yo por qué soy niña y después niño, no? Claro, además... Claro, es que si fijaos la época, es que eso era terrible, ¿no? Claro. Obviamente, un nivel cultural muy bajo. Claro, y además si uno unes eso a que cuentan que él medía no llegaba al 1,40. Claro, no, entonces, es que claro, era aquello, el pobre tenía, pues eso, muchas patologías.
Muchas, claro. Muchas patologías que una sola no tiene por qué explicar todo esto, pero claro, tú las vas juntando y al final Claro. digo, bueno, es que esta persona tenía todo. Es más, si mal no recuerdo, porque pero si mal no recuerdo, yo creo que incluso también murió por un problema estomacal a pocos días que le dieran la No se sentencia. sabe O sea, exactamente era de una qué murió. persona que ciertamente estaba desequilibrada en todos los sentidos, ¿no? Sí. Bueno, pues una persona demasiado pequeña, claro, una cosa rarísima, ¿no? Sí. Los crímenes que él hacía, es muy curioso porque, claro, él no es la primera vez que encontramos un asesino de estos seriales que utiliza la figura del hombre lobo para excusarse sobre estos asesinatos. Ya. O sea, no es la primera vez. De hecho, Claro. en la Edad Media, pues muchos lo hacían. Incluso, es curioso, porque que lo hiciera esto en el siglo, pues eso, en el 1800 tal, bueno, pero a mí me resultó muy curioso que hubiera gente que prefiriera ser considerado hombre lobo en el siglo XII, con toda la connotación que eso tenía, que decir, no, mire, soy un asesino, ¿no? O sea, me gusta matar Ya, y ya bueno, está, ¿no? O sea, que quisieran, o sea, es curioso, ¿no? O sea, los de Guillays, no sé cómo se llamaban, Guillays algo, porque son franceses y yo soy fatal no sé. para los nombres, ¿no? Pero parece que eran dos hermanos y que creo que medio recortado lo pongo porque la historia es larguísima, ¿no? Toda la documentación que hay, entonces en el libro la corté mucho. Pero bueno, para los oyentes, que les quede claro, el tema es que eran dos hermanos que habían hecho auténticas atrocidades y en vez de aceptar las atrocidades, en el juicio dicen cosas que incluyen magia negra, pactos con el diablo, transformación del hombre lobo. Y digo, no sé si es mejor o peor que el otro, considerando que estás ante la Inquisición, que es mejor decir, no, mire, yo no tengo ningún pacto con el diablo, simplemente, pues mire, soy mala persona, ¿no? Lo que sea, ¿no? Pero querían decir que eran hombre lobo. Con lo cual, es curioso que en algunos casos se da esta fascinación por decir soy hombre lobo. Es una cosa. Ya. Entonces, que Roma Santa dijera eso, pues llamaba mucho la atención. Luego, claro, alguno me ha hecho la broma de decir, oye, ¿por qué no cogieron a Roma Santa y lo encerraron en una celda y tú estás vigilándolo 24 horas hasta que se transforme, ¿no? Teóricamente. Lo que pasa es que, claro, ya hemos dicho que esa transformación antigua no era la transformación que hoy entendemos. Porque, claro, hoy entendemos que, bueno, que Roma Santa tendría que transformarse en un bicho a dos patas de 5 metros y atravesar los barrotes. Claro, eso es lo que nos enseña el cine común. Ya. Pero fíjate que la transformación antigua era más psíquica que física. Y fíjate, hemos llegado a la ciencia moderna que nos ha dicho, oye, la transformación es psíquica, solo que de locura, cuidado. Pero se creía eso. De hecho, había un cierto brebaje, y con eso cerramos porque, pobre, te estoy quitando un montón de tiempo, pero había incluso cierto brebaje que la gente tomaba para teóricamente poderse transformar durante unas horas en hombre lobo. Eso se hicieron de oro las brujas vendiéndose un cuento. Y luego, cuando se ha podido rastrear un poco qué pasaba, es que eran ungüentos que a nivel cerebral te pasaban varias cosas. Primera, tenías un completo trastorno de lo que veías. De repente veías colores, veías fruto de la intoxicación. La segunda, babeabas. ¿No? Balbuceabas, no podías hablar porque te habías intoxicado. Y esta es muy interesante. Hay un tipo de hierba de cuyo nombre no puedo acordarme, pero que sí me acuerdo del efecto, porque eso lo vi en un documental que intentaban darle un poco más de ciencia a todo esto y me gustó. Y dije, hombre, mira, otra nueva manera de estudiar el tema. Y era, esta hierba, al ser mezclada con otras a través de un brebaje, por supuesto, que obviamente concentras la solución y la ingieres, lo que provocaba es que te daba una sed imposible de saciar. Si tienes una agresividad inusitada y una sed imposible de saciar, la posibilidad de que sin darte cuenta, porque encima estás enajenado y no sabes lo que tienes delante, muerdas a alguien y bebas su sangre creyendo que te vas a saciar, curioso, macho. Te digo, ostras, comienza a encajar, ¿no? Claro. Comienza a encajar. Entonces, todo este tema es muy curioso, es muy curioso. Y con el tema de Roma Santa es muy curioso porque tenemos mucha documentación, pero yo la sensación es que si tenemos un lago, ahí falta un mar todavía.
Ya. Porque hay muchas cosas que a mí se me quedan un poco no sé, un poco en el tintero Sí, de que le hubieran visto. O sea, me hubiera gustado, porque lo que tenemos sobre todo es su explicación, que me parece fantástico, ¿no? Porque pocas veces la tenemos tan atestiguada, claro. que no esté filtrada o muy antigua de algo de la No, esto Inquisición. de Claro, el primeras problema es cuando tienes manos. un Sí, acta sí. inquisitorial, que yo he podido leer algunas, es que la tienes muy entremezclada, ¿no? Sí, La tienes, no sé cómo decirte, muy adulterada, porque claro, el propio tribunal va haciendo sus propias claro, diseño, divagaciones, o decir, bueno, esto es conclusiones y una tal, loca claro, que ve al claro. diablo, no sé cuántos. Entonces, muy sesgado, ¿no? En cambio, Sí. aquí la ventaja es que tienes un juicio, perdónenme, entre comillas, moderno, no, ya me entiendes, pero bueno, Bueno, sí, no, pero digamos, sí, no tan documentado religioso, ¿no? todo, Vamos a claro. decir, ya civil, ¿no? Sí, Ya civil, documentado, en que al menos tenemos toda la explicación suya. claro, A mí a lo mejor me hubiera gustado más pues ver la explicación de los psiquiatras poco a poco en el momento en que teóricamente pasaba esa transformación. Eso es claro, lo que a pero mí me quedó un poco. Lo que pasa es que a lo mejor sí lo vieron, pero como es lo que te digo, como no tenían esta nueva perspectiva de leer ese tema, pues lo claro, vieron pues como lo que se veía, que digo, oye, no estaba mal, es otra de las teorías, ¿no? Que es lo que le llaman el delirio melancólico. sí, Dicen que la gente que sí, está muy sola, pasando mucha hambre, que mm, no sé qué, no sé qué, que uno de los tipos de delirio es perder la cordura y volver a un estadio animal. Esa es una de las ujú, teorías y, de hecho, en muchos de estos casos, la gente que era más de ciencia, pero otros decían que era el diablo, ¿no? Pero la gente que era un claro, poco más de ciencia decía, esto es la gente que es melancólica, ¿no? La soledad, date ya, cuenta, eso que hemos dicho, 1,40 solo, probablemente una malnutrición terrible, pues que una de las formas de locura es esa, vamos a decir, no me sale la palabra, pero quiere decir una retrospección, un retroceso eso, animalesco. Entonces la gente pierde sus capacidades motrices normales y mm, aparecen estos delirios de no, yo soy un ya, ya, perro, yo soy un lobo, yo soy no sé qué, pudiendo, bueno, de realmente, cuando ven la transformación, porque pude ver un caso relativamente cercano, o sea, cercano en el tiempo, en Argentina, claro, el Roma Santa, claro, dice, no, 1800. Bueno, en Argentina otra señora, que claro, los médicos estaban, claro, fascinados en el buen sentido, por sí, favor, no sí, para sí, hacer circo, pero cierta fascinación de decir, oiga, es que cuando esta señora dice que se transforma, de repente le salen músculos y esta señora es un tirillas, ¿no? que no De tenía, repente le claro, salen músculos. Las manos, de repente se le ponen en forma de garra, ¿no? Claro que no tenía. De repente te comienza a saltar y esta señora pues apenas se movía, ¿no? Que no hace deporte y de repente pega unos saltos de 1 metro y pico. Claro, dices, por eso yo decía al principio que una parte de la historia del hombre lobo es cierta porque los cambios ya, que le pasan en ese cerebro mermado se ven a nivel físico, ¿no? De que ya, esa ya, persona se vuelve agresiva, de que los músculos le salen, de que los ojos parece que se salen de las córneas, todo eso se lo está provocando el propio cerebro. Y sin ya. embargo, esa persona, bueno, pues gruñe, salta, va a 2 patas, te Bueno. araña. Muy curioso.